No necesita pagar, dijo la paramédica a la señora sin dudarlo un segundo. Nadie se lo pidió, nadie iba a pagárselo, pero ella no podía mirar hacia otro lado. El millonario llegó justo en ese momento y lo oyó todo. Lo que dijo entonces lo cambiaría todo. Don Fidel llevaba 22 años regando las macetas del mismo tramo de banqueta a las 9 de la mañana, y en 22 años nunca había visto a la señora de la casa grande salir sola. La conocía de lejos, como se conoce a la gente rica en las colonias viejas, por el auto que entraba y salía sin que uno viera nunca bien quién iba adentro, por la reja negra siempre cerrada, por la silueta que a veces se asomaba a una ventana del segundo piso y se quedaba ahí quieta, mirando la calle largo rato como quien mira un lugar al que ya no lo dejan bajar. Por eso, cuando esa mañana la vio cruzar el portón despacito, con un suéter azul demasiado abrigador para el calor y una bolsa de mano apretada contra el pecho, el viejo bajó la manguera y se quedó observándola, porque algo en su manera de andar no cuadraba. Iba midiendo cada paso, como si el suelo se le moviera debajo. Llegó hasta la mitad del muro, se detuvo, se llevó una mano al pecho, y antes de que don Fidel alcanzara a gritarle, «¿Está usted bien, señora?», la mujer se dobló sobre sí misma y resbaló despacio contra la piedra hasta quedar sentada en la banqueta, con la mejilla buscando la sombra fresca del muro como quien busca dónde recargarse para no caer del todo. Fidel soltó todo y corrió con sus rodillas de 70 años, y mientras corría, ya iba sacando el celular de la bolsa del mandil, marcando con el pulgar tembloroso los 3 números que uno nunca cree que va a tener que marcar. Sí, una señora se me desmayó aquí en la banqueta, en la calle de las Jacarandas, la casa grande de la esquina. Véngase rápido, por favor, que la veo muy mala. No tuvo que esperar casi nada. La base de urgencias quedaba a una cuadra escasa, bajando la avenida, y la sirena se oyó tan pronto que el viejo apenas había alcanzado a aflojarle el suéter a la señora y a hablarle bajito, «Aguánteme, señora, ya vienen, no se me vaya», cuando la torreta ya doblaba la esquina. Nadie de la casa se asomó. La reja siguió cerrada, las cortinas quietas, el timbre mudo. Fue él, el jardinero de enfrente, quien le sostuvo la cabeza para que no pegara contra el concreto. Fue un desconocido quien la acompañó en el minuto más largo de su mañana, mientras del otro lado de esa reja, la vida de la casa seguía su curso sin enterarse de nada. Y esa fue, aunque nadie lo dijera en voz alta, la primera injusticia del día, que una mujer se cayera a 1 metro de su propia puerta y que acudiera el mundo entero menos los suyos. La ambulancia frenó a media calle y de la puerta del copiloto bajó una muchacha de uniforme azul marino que cruzó los pocos metros a paso vivo, ya con los guantes puestos, leyendo la escena con los ojos antes de llegar. La postura de la mujer, el color de su cara, la mano en el pecho, el viejo asustado a su lado. Se hincó en la banqueta sin fijarse en el polvo ni en el pantalón del uniforme. «Muchas gracias, señor, lo hizo usted re bien», le dijo a don Fidel, con una voz que traía prisa pero no dureza. «Yo sigo desde aquí, ¿sí? Usted quédese cerquita por si me acuerdo de preguntarle algo». El viejo se hizo para atrás, aliviado hasta los huesos de poder entregarle el peso a alguien que sabía qué hacer. La muchacha se volvió entonces hacia la señora, y en lugar de abalanzarse sobre ella con aparatos, primero le puso una mano en el hombro, despacio, para que sintiera una presencia humana antes que cualquier otra cosa. «Señora, ¿me escucha? Soy Renata, soy paramédica. Ya llegué, ya está usted conmigo, no se me asuste. Nada más vamos a ver cómo anda, ¿le parece?» La mujer entreabrió los ojos. Eran de un gris muy claro, casi transparente, y no estaban llenos del susto del golpe, sino de algo más viejo y más hondo. La vergüenza de haber caído, las ganas de no ser una molestia para nadie, el terror callado de estar sola en el suelo a plena luz del día. Renata había visto esa mirada muchas veces en su oficio y nunca había logrado acostumbrarse a ella, porque no era la mirada de una emergencia médica, era la mirada de una soledad vieja que la caída apenas había dejado al descubierto. «Me mareé», susurró la señora, con una voz delgada que apenas se sostenía. «Nada más me mareé, mija. Ya me levanto, no es para tanto. No quiero hacer alboroto». «De alboroto nada, para eso vine yo», contestó Renata, y le sonrió apenas, sin soltarle el hombro. «Y de levantarse todavía no.
Déjeme trabajar tantito y usted respire conmigo. Es lo único que le pido. ¿Cómo se llama? Carmen. Doña Carmen, mucho gusto. Le buscó el pulso en la muñeca con 2 dedos enguantados y contó en silencio mientras su compañero Beto bajaba la camilla detrás de ella. Ahorita respire hondo por la nariz. Así, muy bien. Y suéltelo despacito. Otra vez. Lo está haciendo re bien. El pulso iba rápido y saltón, pero ahí estaba, firme bajo la yema de sus dedos. La presión, cuando Beto le pasó el aparato, salió alta. Nada que gritara catástrofe, pero suficiente para no dejarla ni un minuto más tirada en el concreto. Renata le revisó las pupilas. Le palpó con cuidado la cadera y el hombro donde había pegado, preguntándole en cada punto si le dolía y esperando de verdad la respuesta antes de seguir, sin adelantarse, sin decidir por ella. ¿Le duele aquí, doña Carmen? Un poquito, pero no se preocupe, mija, yo aguanto. Ay, señora. Renata negó con la cabeza, y en su voz no había regaño, había una tristeza tierna, casi de hija. Es que ahí está el detalle. Las que dicen yo aguanto son justo las que se aguantan hasta que ya se cayeron. ¿Desde cuándo se marea? Carmen bajó la vista hacia sus propias manos, unas manos finas, bien cuidadas, con un anillo que los años le habían aflojado en el dedo. Desde hace rato, confesó muy quedito, como quien suelta un secreto que llevaba tiempo guardando. Pero no le digo a nadie. ¿Para qué? En la casa cada quien tiene sus pendientes, cada quien anda en lo suyo. Uno no quiere estorbar. Lo dijo sin rencor, con una resignación educada que a Renata le dolió más que cualquier queja a gritos, porque era la voz de alguien que llevaba mucho tiempo convencida de que su presencia era una carga. Renata conocía esa clase de soledad. La había encontrado antes en otras casas grandes donde no faltaba nada salvo alguien que se sentara al lado a hacer compañía. No dijo una sola palabra de eso, porque no era quien para juzgar a la familia que no estaba ahí, y porque a la gente no se le cura la soledad con sermones, se le cura estando. Así que hizo lo único que sabía hacer bien en este mundo. Se quedó. Le acomodó un mechón de cabello cano que el sudor le había pegado a la frente, le habló bonito, le sostuvo la mirada. Bueno, pues hoy sí va a estorbar, y a mucha honra, le dijo, y le arrancó por fin una sonrisa chueca a la anciana. Hoy le toca a usted que la carguen, ni modo. Ándele, la vamos a subir con muchísimo cuidado. Beto, despacio, que la señora es de las importantes. Entre los dos, la levantaron midiendo cada movimiento, por si algo se había quebrado con el golpe. Renata le colocó una cánula de oxígeno, más por prudencia que por verdadera urgencia, y le fue explicando cada paso en voz baja, qué le ponía, para qué servía, si le molestaba, si estaba cómoda. Carmen, que llevaba años recibiendo cuidados pagados, gente contratada por horario, un servicio puntual e impecable pero frío como una habitación de hotel, escuchaba desconcertada a esta muchacha que le pedía permiso para todo, que la trataba no como a un cuerpo averiado que había que reparar, sino como a una persona que todavía tenía derecho a mandar sobre su propia vida. ¿Me deja ponerle esto en el dedito? Es para medir el oxígeno, no le va a doler nada. Póngame lo que quiera, mija. Con usted me dejo, contigo me siento segura. Y esa palabra, segura, dicha por una mujer que vivía rodeada de todo menos de seguridad, se le quedó a Renata clavada en algún lado del pecho, ya recostada en la camilla, más tranquila, con el oxígeno silbando bajito y el color regresándole poco a poco a la cara. Carmen hizo lo único que la vida le había enseñado a hacer cuando alguien la ayudaba. Buscó a tientas su bolsa de mano, la que Beto había recogido del suelo y le había puesto al lado, y con dedos torpes y temblorosos, empezó a jalar unos billetes de la cartera. Espéreme, déjeme darle algo. Para usted, mija. Doña Carmen, no. ¿Qué hace? Estése quietecita. Es que se portó tan bonito conmigo, insistía la señora, con los billetes enredándose entre sus dedos que no atinaban. Ándele, agárrelo. Es lo menos que puedo hacer. Yo tengo de sobra, mija. Agárrelo, por favor. Usted se lo merece más que nadie. Y ahí, en la banqueta de esa casa enorme, con el sol de la mañana partiéndose entre las jacarandas y cayendo en manchas doradas sobre las dos, Renata hizo lo que hacía siempre, lo que para ella era tan natural como respirar. Con toda la suavidad del mundo, le cerró los dedos a la anciana sobre el dinero, empujándolo despacio de vuelta hacia su regazo, y le tomó las dos manos entre las suyas para que dejara de temblar. No, doña Carmen, guárdelo.
y como la vio a punto de protestar otra vez, se acercó un poco más y se lo dijo bajito, mirándola a los ojos, para que le entrara bien. «Esto no se paga. Yo no vine por su dinero, ¿me oyó? Vine porque se cayó, y porque nadie en este mundo se merece caerse solo. Si de veras me quiere pagar, se me pone buena, y la próxima vez que se sienta mal le avisa a alguien antes de aguantarse calladita. Ese es el único pago que le voy a aceptar y no me va a hacer cambiar de opinión». A Carmen se le llenaron los ojos de lágrimas, que ya no eran de miedo ni de vergüenza, sino de algo que no sabía nombrar y que llevaba demasiado tiempo sin sentir. Apretó las manos de la muchacha contra su pecho, sobre el suéter azul, como quien encuentra después de años un lugar tibio donde por fin descansar el peso de estar viva. Ninguna de las dos oyó el auto negro que se había detenido detrás de la ambulancia, ni la portezuela que se abrió, ni los pasos rápidos y firmes del hombre de traje azul marino que venía bajando con el teléfono todavía en la mano y el ceño fruncido, listo para preguntar quién había autorizado qué, listo para hacerse cargo y resolverlo todo como resolvía siempre todo, con órdenes precisas y con dinero de por medio. Se detuvo en seco a media banqueta. Se detuvo porque alcanzó a escuchar, con una claridad que lo dejó helado, a una muchacha de guantes morados decirle a su madre que hay cosas que no se pagan. Y por primera vez, en muchísimo tiempo, Antonio Sáenz se quedó parado, sin saber qué decir. Antonio Sáenz era un hombre acostumbrado a que el mundo se moviera cuando él entraba a un lugar. Bastaba con que apareciera, el traje bien cortado, el paso seguro, esa manera suya de mirar como quien ya calculó el precio de todo lo que tiene enfrente, para que la gente se enderezara, bajara la voz, buscara su aprobación. Llevaba tantos años resolviendo problemas de la misma forma que ya ni lo pensaba. Se identificaba el problema, se ponía dinero encima, se apagaba. Así había apagado incendios en sus empresas, disputas, imprevistos, y así venía, en piloto automático, a apagar este también. Su asistente lo había llamado a media junta con la voz entrecortada. «Señores, su mamá se cayó, ya viene una ambulancia». Y él había salido manejando él mismo, sin chofer, con el corazón golpeándole raro en el pecho de una manera que no reconocía y que le molestaba, porque a Antonio no le gustaba sentir cosas que no podía controlar. Venía preparado para llegar y hacerse cargo, para preguntar quién estaba a cargo, para exigir el mejor hospital, para firmar lo que hubiera que firmar. Lo que no venía preparado para encontrar era esto. Se quedó a media banqueta, a unos pasos, mirando una escena que no encajaba en ninguna parte de su cabeza. Su madre, la misma mujer con la que él apenas cruzaba 2 frases al día, la que se le había vuelto casi un mueble silencioso en la casa grande, estaba recostada en una camilla apretando las manos de una desconocida contra su pecho, con la cara mojada de lágrimas y una expresión que Antonio no le veía desde hacía años, la de alguien que se siente acompañado. Y la desconocida, una muchacha de uniforme azul y guantes morados, le acababa de devolver un fajo de billetes diciéndole que había cosas que no se pagaban. Antonio había oído toda su vida frases parecidas, pero siempre las había oído como una estrategia, como el primer movimiento de alguien que en realidad quería más. Nunca las había oído dichas así, sin doblez, con la sencillez de quien está diciendo algo obvio. Y esa sencillez, no supo por qué, lo desarmó por completo. No siempre había sido así entre ellos. Hubo un tiempo, no tan lejano, en que Antonio llegaba a comer los domingos y Carmen le guardaba el mole que le gustaba desde niño y se sentaban a hablar de nada durante horas. Pero eso fue antes de que el padre de Antonio muriera, hacía 3 años de un infarto que no avisó. Sentado en su sillón una tarde cualquiera, con él se había ido el pegamento que sostenía a esa familia. Carmen se había apagado despacio, como una vela a la que nadie protege del viento, y Antonio, en lugar de acercarse, había hecho lo contrario. Se había enterrado en el trabajo hasta el cuello, porque en la oficina las cosas tenían solución y en la casa no, porque frente a una hoja de cálculo él sabía qué hacer y frente al dolor de su madre no sabía nada. Así, sin proponérselo, había dejado que la mujer que lo crió se convirtiera en una sombra silenciosa que rondaba los pasillos de una casa demasiado grande, cuidada por gente contratada, saludada de lejos, querida a distancia. Los dos se extrañaban terriblemente y ninguno sabía ya cómo cruzar el espacio que se había abierto entre ellos.
Fue Carmen quien lo vio primero. Antonio, dijo, y en cómo dijo su nombre había sorpresa. Había algo parecido a la culpa, como si la hubieran encontrado haciendo algo indebido. Hijo, ¿qué haces aquí? Él parpadeó, salió de su parálisis y de golpe volvió a ser el de siempre, porque era más fácil ser el de siempre que quedarse sintiendo lo que acababa de sentir. Se acercó a la camilla con el paso firme recuperado y el teléfono guardado en el saco. ¿Qué haces tú aquí, mamá, en la calle, sola? Te dije 1000 veces que no salieras sin avisar. No era regaño de enojo, era regaño de miedo mal traducido, esa forma tan suya de decir «me asustaste», convertida en reproche porque no sabía decir las cosas de otro modo. Carmen bajó la mirada como una niña. Renata, que seguía hincada al lado de la camilla, lo observó un segundo en silencio, y en ese segundo entendió muchas cosas a la vez. Que ese hombre era el hijo, que había llegado tarde, y que su dureza no era crueldad, sino torpeza, la torpeza de quien quiere y no sabe. Antonio se dirigió a ella sin mirarla realmente, del modo en que uno se dirige al personal. ¿Cómo está? ¿Es grave? Quiero que la lleven al mejor hospital. No me importa el costo, yo cubro todo. Metió la mano al saco, sacó una tarjeta, una billetera, algo en un gesto reflejo, el mismo gesto con el que resolvía todo. Dígame cuánto es por el servicio, por la molestia, lo que sea. Y Renata se puso de pie despacio, se quitó un guante y lo miró de frente por primera vez, sin bajar los ojos y sin subir la voz. No es por ofender, pero no me tiene que pagar nada. Su mamá tuvo un episodio, la presión alta, un desmayo. Seguramente lleva días sin decirle a nadie que se sentía mal. Está estable, pero necesita valoración. Nosotros la trasladamos y en el hospital ustedes deciden lo que sigan queriendo hacer. Lo que no le voy a cobrar es por ayudarla, porque eso no se cobra. Lo dijo con calma, sin desafío, pero con una firmeza tranquila que a Antonio le resultó desconcertante, porque no encajaba en ninguno de los dos casilleros donde él metía a la gente. Ni lo estaba adulando, ni le estaba pidiendo nada. Se hizo un silencio corto e incómodo. Antonio bajó la mano con la que sostenía la billetera, y por un instante no supo qué hacer con ella. Era la primera vez en mucho tiempo que su herramienta de siempre no le servía de nada. «Entiendo», dijo al fin, con una rigidez nueva, casi de niño regañado, y guardó la billetera. Beto ya empezaba a subir la camilla a la ambulancia. Carmen estiró la mano hacia Renata sin querer soltarla. «¿Usted viene conmigo, mija?» «Voy con usted hasta el hospital, doña Carmen. No la dejo sola ni tantito», respondió Renata, y le apretó la mano, y luego, casi sin pensarlo, le habló a Antonio en un tono distinto, más bajo, ya no de defensa, sino de algo parecido a la compasión. Ella lo que necesita ahorita no es dinero. Necesita que alguien la agarre de la mano. Nada más eso. Y sin esperar respuesta, subió a la ambulancia detrás de la camilla. Antonio se quedó parado un segundo en la banqueta vacía, con el sol pegándole en la nuca, viendo cómo se cerraban las puertas. Había ido a hacerse cargo, y en cambio, se había quedado afuera, literalmente afuera, mientras una extraña ocupaba el lugar que le tocaba a él. Subió a su auto, arrancó detrás de la ambulancia, y en todo el camino no logró sacarse de la cabeza esa frase que le había caído como piedra en agua quieta. Eso no se cobra. En su mundo todo se cobraba. En su mundo el cariño venía en factura, los favores tenían intereses, y la lealtad se rentaba por temporadas. Que existiera alguien que agarrara la mano de su madre sin querer nada a cambio, le parecía casi una provocación, algo que lo obligaba a mirarse a sí mismo, y a Antonio no le gustaba mirarse a sí mismo, porque hacía mucho que no le gustaba lo que veía. En el hospital todo fue más rápido de lo que él temía. Renata entregó a Carmen al equipo de urgencias con un reporte claro y ordenado, se despidió de la señora con un beso en la frente y una promesa: «Pórtese bien y coma, y avísele a su hijo cuando se sienta mal, ¿me lo jura?», y se dio la media vuelta para regresar a su unidad, porque afuera había otra ciudad llena de gente que se caía sola. Antonio la alcanzó en el pasillo. No supo bien por qué lo hizo. Las piernas se le adelantaron a la razón. «Oiga, espere». Renata se detuvo, se volvió. Él, que era capaz de negociar contratos de millones sin titubear, se descubrió sin palabras frente a una muchacha con el uniforme sudado. «Gracias», dijo, y la palabra le salió rara, oxidada, como si no la usara seguido. «Por lo que hizo con mi mamá. En serio, yo
No estuve. No estaba. Renata lo miró, y en lugar de aprovechar el momento para reprocharle nada, hizo algo que lo descolocó todavía más. Le habló con amabilidad. No se castigue. Pasa mucho. Uno cree que porque la casa está llena de gente, la persona está acompañada, y no siempre es así. Hizo una pausa, pero ya que la asustó lo suficiente para venir corriendo, aproveche. Suba a verla, ahorita, no cuando salga de la junta, no mañana, ahorita. Y con una media sonrisa que no tenía nada de arrogante y sí mucho de cansada, agregó, se sorprendería de lo poco que se necesita para que alguien deje de sentirse solo. No es dinero, se lo prometo. Se fue por el pasillo sin darle su nombre, sin dejarle una tarjeta, sin pedirle nada, y esa ausencia total de interés terminó de rematar a Antonio, porque estaba tan acostumbrado a que la gente quisiera algo de él que no sabía cómo comportarse ante alguien que no quería nada. Se quedó viéndola alejarse, la trenza a medio hacer, el paso vivo, hasta que dobló una esquina y desapareció. Y por primera vez en años, en lugar de sacar el teléfono para volver a la junta, subió al piso donde tenían a su madre, empujó la puerta de la habitación y se sentó al lado de la cama de Carmen sin saber muy bien qué decir. Ella lo miró, incrédula de tenerlo ahí a media mañana, sin prisa, sin pantalla en la mano. ¿Y tu junta?, preguntó, temerosa de que aquello fuera un espejismo que se rompería en cuanto ella respirara muy fuerte. «Se puede esperar», dijo Antonio, y le tomó la mano, torpe, seco, sin costumbre, como quien no ha tocado a nadie con ternura en mucho tiempo y ha olvidado la mecánica, pero se la tomó y no la soltó. Se quedaron los dos un rato en silencio, un silencio distinto al de la casa, un silencio que por una vez no dolía. «Te pareces a él cuando frunces así el ceño», dijo Carmen por fin muy bajito, y a Antonio se le cerró la garganta, porque hacía 3 años que nadie mencionaba a su padre sin bajar la voz, como se baja la voz frente a una herida. «Lo extraño, mamá», se oyó decir, y fue lo más cierto que había dicho en meses. «Yo también, mijo, pero a ti te extraño más, y tú todavía estás vivo». La frase lo atravesó limpio, sin anestesia. Carmen cerró los ojos y dejó escapar un suspiro largo, de esos que uno guarda por años. Y aunque ninguno lo dijo, los dos supieron que aquello lo había empezado alguien más. Una muchacha de guantes morados que ya iba de regreso a su ambulancia, sin imaginar que acababa de mover, sin cobrar un peso, la primera piedra de algo que ninguno de los tres podría detener. Pasaron 9 días, y Antonio no logró que la muchacha de los guantes morados se le saliera de la cabeza. No era enamoramiento, se decía a sí mismo. Era otra cosa, una especie de deuda que no sabía cómo saldar, porque justamente ella le había cerrado la única puerta que él sabía usar para saldar deudas. Carmen había vuelto a casa al segundo día, con indicaciones de reposo, una receta nueva para la presión y una alegría distinta que Antonio no le había visto en años, porque ahora su hijo pasaba a verla en las mañanas antes de irse a la oficina y le hablaba por teléfono a media tarde solo para preguntarle si ya había comido. Eran gestos pequeños, torpes, de un hombre que estaba reaprendiendo un idioma que había dejado oxidar, pero Carmen los recibía como quien recibe agua después de una sequía larga. Y en cada visita, sin falta, terminaba diciendo lo mismo. «Hijo, tenemos que agradecerle a esa muchacha. No con dinero, ya sé que no quiere, pero de algún modo. No es de bien nacidos olvidar a quien te levanta del suelo». Antonio se dio cuenta de que llevaba días buscando la excusa que su madre acababa de servirle en bandeja. Fue a la base de urgencias un martes por la tarde, sin cita, sin plan claro, con un traje que de pronto le pareció demasiado traje para ese lugar de pisos de cemento y cafés recalentados. Preguntó por ella con torpeza. Una paramédica joven de cabello castaño atendió a una señora en la calle de las Jacarandas hace como semana y media, y un compañero le señaló hacia el fondo del patio, donde Renata, con el uniforme abierto sobre una playera gris y las manos negras de grasa, estaba metida hasta los codos revisando el motor de una de las unidades. No lo reconoció de inmediato. Cuando levantó la vista y lo vio ahí parado, con su traje impecable en medio del desorden de mangueras y cajas de material, arqueó una ceja, más divertida que sorprendida. «El del dinero», dijo, limpiándose las manos en un trapo que no las limpiaba de nada. «No me diga que vino a insistir. Vine a agradecerle».
contestó Antonio, y de inmediato sintió lo insuficiente de la palabra. Mi mamá está bien, mucho mejor, y no ha dejado de hablar de usted. Renata se recargó en la defensa de la ambulancia, cruzó los brazos y lo miró con una franqueza que a él le seguía resultando desconcertante, esa manera de mirarlo como a cualquier persona y no como a un Sáenz. Me da mucho gusto oír eso, en serio. ¿Y cómo va usted con ella? Porque a esa señora no le hacía falta un doctor, señor, le hacía falta un hijo. Lo dijo sin agresión, casi con dulzura, pero le pegó donde tenía que pegar. Antonio se quedó callado un momento, y luego, para su propia sorpresa, no se defendió. Voy aprendiendo, admitió. Tarde, pero voy. Algo en esa honestidad hizo que Renata bajara un poco la guardia. Se secó las manos de verdad esta vez. Le señaló una banca vieja bajo un árbol del patio y se sentó. Y él, el hombre que tenía una oficina en el piso más alto de un edificio de cristal, se sentó a su lado en esa banca de metal descascarado como si fuera lo más natural del mundo. Hablaron un rato. Él le preguntó más por cortesía que por interés real cuánto llevaba en esto, y ella le contestó que 8 años, que había entrado a los 20 porque necesitaba trabajar y estudiar al mismo tiempo, que su papá había sido enfermero en un hospital público toda la vida y que de él había aprendido lo único que le importaba de este oficio, que la gente asustada necesita primero que la traten como gente y después que la traten como paciente. Le contó sin darle mucha importancia que su papá había muerto de cáncer cuando ella tenía 23 y que en esos meses de hospital había visto de todo. Había visto a médicos brillantes que trataban a su padre como un número y a camilleros anónimos que le acomodaban la almohada con más cariño que cualquiera, y que ahí había decidido de qué lado quería estar. Le contó también, porque él preguntó, que vivía con su mamá en un departamento pequeño del otro lado de la ciudad, que juntaban entre las dos para los gastos, que su mamá cosía por encargo y que las noches que a Renata le tocaba turno partido, llegaba a casa y encontraba la cena tapada con un plato y una nota, y que esa nota, aunque dijera cualquier tontería, era para ella la cosa más rica del mundo. Antonio la escuchaba, y mientras la escuchaba se daba cuenta de que hacía años que no oía a nadie hablar de su trabajo, ni de su casa, ni de su madre, sin mencionar cuánto costaba nada de eso. ¿Y por eso rechazó el dinero de mi mamá?, preguntó él, todavía sin terminar de entenderlo. Renata lo miró de reojo con una media sonrisa. Lo rechacé, porque su mamá no me estaba pagando un servicio, me estaba pagando para no sentirse en deuda, y esa deuda no existía. La gente rica, dijo y luego se corrigió con honestidad, o la gente en general, tiene la idea de que todo lo que reciben lo tienen que devolver en la misma moneda, y hay cosas que no funcionan así. Si yo le agarro la mano a alguien que tiene miedo, y esa persona me quiere pagar, lo que me está diciendo en el fondo es no me acostumbre a esto, cóbrelo, para que quede claro que no me lo debe nadie. Y yo prefiero que se acostumbre. Prefiero que la gente se acostumbre a que la cuiden porque sí. Se encogió de hombros. Ha de sonarle a ingenuidad, en su mundo. Me suena a algo que no había oído nunca, dijo Antonio. Y era verdad. Fue entonces cuando cometió el error, casi sin darse cuenta, por pura costumbre. Sacó del saco un sobre que traía preparado desde su oficina, grueso, y lo puso en la banca entre los dos. Mire, sé que no quiere que le pague por lo de mi mamá, lo respeto, pero no es para usted, es una donación. Para la base, para equipo, para lo que haga falta. Vi que están reparando las unidades ustedes mismos y... No terminó la frase. Renata había mirado el sobre y luego lo había mirado a él, y toda la calidez que se había ido acumulando entre ellos en esa media hora se enfrió de golpe, no por enojo, sino por una especie de decepción cansada. «Ah», dijo, y esa sola sílaba pesó más que un reclamo. Ya me tardaba. Se puso de pie. «¿Sabe qué, señor Sáenz? La base sí necesita equipo, muchísimo, y si de verdad quiere donar, hable con administración. Ahí lo reciben con los brazos abiertos y le dan hasta un reconocimiento con su nombre en una placa. Pero no me lo ponga a mí en la banca, como si con eso comprara la conversación que acabamos de tener, porque eso sí no se lo acepto». No lo dijo con desprecio, lo dijo con tristeza, que era peor. Antonio se quedó con el sobre en la mano, sintiéndose por primera vez en años verdaderamente pequeño. Entendió, tarde otra vez, lo que había hecho. Había tomado el único rato en mucho tiempo en que alguien lo había tratado como persona y no como cartera,
y lo había convertido en una transacción, porque no sabía habitar un momento sin ponerle precio. «Perdón», dijo, y guardó el sobre, y lo dijo en serio. «Tiene razón, es que no sé hacerlo de otra manera. Toda mi vida la gente que se me acerca quiere algo, y yo aprendí a adelantarme, a poner el dinero primero para saber a qué atenerme. Es más fácil que la gente te quiera por lo que tienes que preguntarte si te quieren por lo que eres». Lo dijo, y de inmediato se arrepintió de haberlo dicho, porque era demasiado, porque era una verdad que no le había confesado a nadie ni a sí mismo, y se la estaba entregando a una desconocida en una banca. Renata se quedó quieta, y algo en su cara cambió. La dureza se le disolvió y quedó debajo algo mucho más peligroso para ambos: comprensión. «Ha de ser bien solo vivir así», dijo ella al fin, en voz baja, sin lástima, con esa manera suya de nombrar las cosas de frente. Y Antonio, que se había pasado la vida rodeado de socios, empleados, invitados, mujeres hermosas que reían sus chistes, sintió que nadie, nunca, le había dicho una frase tan exacta. No contestó. No hacía falta. Se quedaron los dos un momento en silencio bajo el árbol, con el sobre ya guardado, y la tarde cayendo naranja sobre el patio de cemento, y por primera vez no había ninguna transacción entre ellos, ninguna deuda, ningún precio, solo dos personas que empezaban, muy a su pesar, a verse de verdad. «Me tengo que ir a seguir con el motor», dijo ella al fin, porque el silencio se estaba poniendo grande. «Sí, claro», dijo él, y se levantó, y ya de pie, con el traje otra vez tan fuera de lugar, se atrevió a lo único honesto que le quedaba. «¿Puedo volver? No con sobres. Nada más. A saludar, a decirle a mi mamá que la vi». Renata lo miró largo, sopesándolo, sabiendo perfectamente que aquello no era buena idea. No era solo que ese hombre viniera de un mundo que a ella le habían enseñado a desconfiar. Era algo más viejo y más personal. Años atrás, cuando su papá agonizaba, la familia había conocido de cerca cómo se portaban ciertos hombres de dinero. Un primo lejano, acaudalado, que había prometido cubrir el tratamiento y luego había desaparecido en cuanto la cosa se puso larga y cara, dejándolos a ella y a su mamá vendiendo lo poco que tenían para pagar unas quimioterapias que al final no alcanzaron. Renata había aprendido en carne propia que la generosidad de los ricos venía con letras chiquitas, que el dinero que ofrecían de más servía casi siempre para comprarse tranquilidad de conciencia y que cuando de verdad se necesitaba, a las 3 de la mañana en un pasillo de hospital con miedo, los que aparecían nunca eran los del traje. Por eso el sobre en la banca no la había ofendido tanto como la había asustado, porque le recordó que ese hombre, por más honesto que sonara en ese momento, pertenecía al bando que ella había aprendido a no dejar entrar. Y sin embargo, ahí estaba, preguntándole si podía volver, con una cara que no parecía la de su primo ni la de ninguno, sino la de alguien que apenas empezaba a descubrir todo lo que había hecho mal. Debió decir que no. «Puede», dijo, y en cuanto lo dijo, supo que se había metido en un lío del tamaño de esa casa de la esquina. Antonio volvió, como había prometido, y no con sobres. Volvió un domingo con una bolsa de mandado a casa de su madre, y le pidió a Renata, medio en broma, medio en serio, que le enseñara a hacer el mole que Carmen le guardaba de niño, y las dos mujeres terminaron riéndose de él en la cocina, mientras el millonario, con las mangas del traje arremangadas y una mancha de achiote en la camisa carísima, molía chiles con una torpeza conmovedora. Volvió otra tarde a llevarlas a las dos a comer a una fonda de barrio, que Renata juró que tenía la mejor birria de la ciudad, y Antonio, que comía en restaurantes donde la cuenta valía más que el sueldo mensual de un paramédico, se descubrió lamiéndose los dedos y peleándose por la última tortilla, como no lo hacía desde niño. Volvió tantas veces en 3 semanas que Carmen dejó de preguntar por qué venía tanto y empezó, con la astucia tierna de las madres, a dejarlos solos a propósito. Se iba a descansar un ratito, apenas terminaba la comida, y desde su cuarto sonreía, oyendo las voces de los dos que se quedaban platicando en la mesa hasta que oscurecía, porque de eso se trataba, en el fondo, de platicar. Antonio nunca había hablado tanto con nadie. Con Renata podía decir cosas que no le había dicho a ningún socio, a ninguna mujer, a ningún terapeuta de los caros, a los que había ido 2 sesiones y abandonado. Le contó del vacío raro que sentía, a pesar de tenerlo todo,
de cómo el trabajo se le había vuelto un lugar donde esconderse, del miedo sordo de acabar como su padre, muerto de golpe en un sillón sin haberle dicho a nadie que lo quería. Y Renata lo escuchaba con esa atención suya que no juzgaba, y a cambio le contaba de sus turnos, de los pacientes que no se le olvidaban, del bebé que había ayudado a nacer en el asiento trasero de un taxi, del señor al que no había logrado salvar y cuya cara todavía veía a veces al cerrar los ojos. Se estaban volviendo, sin nombrarlo, la persona con la que el otro contaba. Y una noche, en el quicio de la puerta al despedirse, con Carmen ya dormida y la calle en silencio, estuvieron tan cerca de besarse que el aire mismo pareció detenerse, hasta que Renata dio un paso atrás, con el corazón golpeándole, y dijo: «Buenas noches, Antonio», en un tono que quería decir todo lo contrario, y se metió casi corriendo. Él se quedó en la banqueta como un adolescente, sonriendo solo, sin saber que a pocos días esa sonrisa se le iba a borrar por su propia mano. Carmen lo notó antes que ninguno de los dos. Una tarde, mientras Renata se despedía en la puerta, la señora la tomó del brazo y le dijo al oído, con la franqueza que dan los años: «Mija, yo no me meto, pero hace 3 años que no veía a mi hijo mirar a nadie como te mira a ti, ni a nada, nomás miraba pantallas». Renata se puso colorada y quiso restarle importancia, pero Carmen le apretó la mano. «Nada más te pido una cosa. Si le vas a abrir la puerta, ábresela de verdad, y si se la vas a cerrar, ciérrasela de verdad, pero no lo dejes a medias, que a medias ya estuvo mucho tiempo». Renata se llevó esas palabras a casa y no durmió pensándolas, porque sabía que Carmen tenía razón, que ella también miraba a Antonio de un modo que no se había permitido mirar a nadie desde hacía años, y que el miedo que sentía no era a que él le hiciera daño, sino a lo mucho que ya le importaba que no se lo hiciera. Lo que pasó fue esto. Renata mencionó una tarde, sin darle peso, casi en voz baja mientras recogían los platos, que su mamá andaba preocupada porque le habían encontrado algo en un estudio, un bultito en el pecho, seguramente nada, pero el hospital público la había citado para más análisis dentro de 1 mes y medio, y ese 1 mes y medio de espera las tenía a las dos con el alma en un hilo, porque en su familia la palabra que empezaba con esa letra tenía nombre y apellido y un asiento vacío en la mesa. Lo dijo y cambió de tema enseguida, porque no era de las que se quejaban, pero Antonio la escuchó, y algo en él, lo peor y lo mejor de él al mismo tiempo, mezclados sin remedio, no pudo quedarse quieto. Esa misma noche, con la facilidad con que él movía el mundo, hizo un par de llamadas. Conocía al director de la mejor clínica oncológica privada de la ciudad. Le debían favores, o él les había puesto dinero, daba lo mismo. Para el jueves, la mamá de Renata tenía una cita adelantada con el mejor especialista, todos los estudios pagados, una habitación reservada por si hacía falta, todo cubierto, todo resuelto, todo en silencio. Antonio lo hizo convencido de que hacía lo correcto, de que por fin usaba su fortuna para algo que de verdad importaba, para proteger a la persona que le importaba. No se detuvo un instante a pensar que había una manera de ayudar y otra de comprar, y que él, otra vez sin darse cuenta, había elegido la segunda. Renata se enteró por su propia madre. Llegó del turno un jueves de madrugada, muerta de cansancio, y encontró a su mamá despierta, nerviosa con un sobre membretado de la clínica privada en la mano y una confusión enorme en la cara. «Mi hija, no entiendo, me llamaron. Dicen que ya está todo pagado, que un benefactor, que el jueves me atiende un doctor carísimo. Yo les dije que se equivocaban, que nosotras no tenemos con qué, pero insistieron en que estaba todo cubierto». Y Renata, de pie en la puerta con las llaves todavía en la mano, sintió como el cansancio se le convertía en algo frío y filoso en el estómago, porque supo, sin necesidad de preguntar, de quién había sido el benefactor. Supo que Antonio había tomado la cosa más íntima y más aterradora que ella le había confiado, el miedo a perder a su mamá como había perdido a su papá, y la había resuelto con una llamada, como quien manda a arreglar un coche, sin consultarla, sin preguntarle, sin imaginar siquiera que aquello, en lugar de aliviarla, la partía en dos. Fue a buscarlo esa misma mañana, sin dormir, con los ojos rojos y una furia que no era furia, sino miedo disfrazado. Él la recibió en la puerta de su casa, con una sonrisa que se le apagó en cuanto le vio la cara. «Renata, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste?», dijo ella, y la voz le tembló. «¿Qué hiciste, Antonio?».
Yo ayudé a tu mamá. Le conseguí al mejor especialista. No tienen que esperar mes y medio, no tienen que preocuparse por nada, yo me encargo de todo, es lo mínimo que... ¿Quién te dio permiso? Lo cortó, y ahora sí le salieron las lágrimas, de coraje y de algo más hondo. ¿Quién te dijo que podías meterte así en mi vida, en lo más mío, en mi mamá, sin preguntarme? Yo te lo conté porque confié en ti, no para que sacaras la chequera. ¿Sabes lo que se siente que la cosa que más miedo te da en el mundo, la única, te la resuelva alguien con una llamada como si fuera un trámite? Se siente que valgo lo mismo que un favor que le debían. Se siente que me compraste, Antonio, que compraste mi tranquilidad para sentirte bien tú. Él palideció. No, no es eso. Yo lo hice porque me importas, porque no soporto verte sufrir. Pues aprende a soportarlo, gritó ella, y el grito le salió del fondo. Aprende a acompañar a alguien sin arreglarle la vida. Aprende a tener miedo conmigo en lugar de comprarle la salida al miedo. Eso es lo que hace la gente que se quiere. Antonio, se aguantan juntos las cosas que no se pueden arreglar. No se las quitan de encima con dinero. Antonio se quedó sin habla, porque en el fondo, muy en el fondo, sabía que ella tenía razón, y saberlo era insoportable. Había hecho exactamente lo que ella le había reprochado desde el primer día, lo que él mismo había prometido no volver a hacer, y lo había hecho porque era lo único que sabía, porque el dinero seguía siendo el idioma en el que amaba, un idioma tosco que confundía proteger con controlar y querer con pagar. Renata, por favor, alcanzó a decir, dime cómo lo arreglo. Y ella se rió, una risa rota, amarga, la peor de todas. ¿Ves? Ahí está otra vez. Todo lo quieres arreglar. Hay cosas que no se arreglan, Antonio. Hay confianzas que una vez que se rompen, ya no vuelven a ser iguales por más que las quieras pagar. Retrocedió hacia la calle negando con la cabeza. Cancela lo de la clínica. Mi mamá se atiende donde nos toca, esperando como espera todo el mundo, con miedo como tiene miedo todo el mundo. No queremos tu tranquilidad regalada. Y antes de irse, con la voz ya quebrada del todo, le dijo lo que más le dolió a él escuchar. Yo empezaba a pensar que eras distinto. ¡Qué tonta! Se dio la media vuelta y se fue caminando sola por la banqueta larga. Y Antonio se quedó en la puerta de su casa enorme, viéndola alejarse por segunda vez. Solo que ahora la distancia no era de 9 días ni de una esquina, sino de algo que él mismo había roto y que por primera vez en su vida no tenía la menor idea de cómo pagar para recuperar. Esa noche no durmió. Se sentó en el estudio, frente al mismo escritorio donde su padre había firmado media vida, y por primera vez el dinero, todo su dinero, le pareció una montaña de papel inútil. Podía comprar la mejor clínica, el mejor especialista, la mejor de todo, y no podía comprar lo único que quería, que era volver a ver a Renata mirándolo como lo miraba antes de aquel sobre, antes de aquella llamada, cuando todavía era, a sus ojos, alguien que podía ser distinto. Fue Carmen quien lo encontró ahí de madrugada, con la luz prendida y la mirada perdida, y quien, sin necesidad de que le contara nada, entendió todo. Se sentó frente a él. «La cagaste», le dijo, sin adornos. Y Antonio soltó una risa triste ante la palabra en boca de su mamá. «Sí, mamá, la cagué». «¿Con dinero?» «Con dinero». Carmen suspiró y le tomó la mano igual que se la había tomado él en el hospital, torpe y tierna. «Tu papá era igualito, mijo. Creía que querer era proveer. Se pasó la vida trabajando para darnos todo, y se murió sin saber sentarse a platicar conmigo una tarde entera. Yo no quiero eso para ti». Le apretó los dedos. «El dinero no es malo, Antonio. Malo es cuando es lo único que sabes dar. Esa muchacha no te está pidiendo que dejes de tener. Te está pidiendo que aprendas a dar otra cosa. Y esa cosa no se firma con cheque. Se aprende, y se aprende tarde y a golpes, como todo lo que vale la pena». Antonio la escuchó, y por primera vez en mucho tiempo no buscó una solución rápida, ni una llamada, ni una manera de arreglarlo de un día para otro. Se quedó ahí sentado con su madre, en silencio, cargando por fin, sin taparlo con nada, el peso completo de lo que había perdido. Renata no contestó las llamadas de Antonio, y él por primera vez en su vida entendió que no debía insistir. En otro momento habría mandado flores, habría aparecido con un regalo imposible de rechazar, habría movido cielo y tierra para forzar una respuesta, porque así era como él resolvía todo, presionando hasta que el otro cedía. Pero esta vez no.
Esta vez se quedó quieto, aguantándose las ganas, porque había empezado a entender que respetar el silencio de alguien también es una forma de quererlo, quizá la más difícil para un hombre como él. Se dedicó a otra cosa, a la única que sí dependía de él, a cambiar. Empezó por lo pequeño, dejó de resolverle la vida a su madre a control remoto y empezó a estar. Comía con ella casi todos los días, sin el teléfono en la mesa. La llevaba al mercado los sábados y cargaba las bolsas y aprendía a los 40 años los nombres de las verduras. Una tarde, sin avisarle a nadie, fue a la base de urgencias y habló con administración y donó dinero para equipo, pero esta vez lo hizo bien, en silencio, sin condiciones, sin que su nombre fuera en ninguna placa, sin buscar a Renata para que lo viera, porque por fin había entendido la diferencia entre dar para ayudar y dar para que le agradecieran. Lo supo solo, y eso, para él, fue nuevo. Hubo una tarde que lo marcó más que ninguna otra. Antonio, que nunca en la vida había hecho fila para nada porque siempre había alguien que se la saltaba por él, acompañó a su madre a una revisión de rutina al hospital público, donde a Carmen le había dado por atenderse desde que conoció a Renata. «Si a esa muchacha le sirve, a mí también», había dicho la señora con terquedad, y le tocó esperar 2 horas de pie en un pasillo lleno de gente. Al principio le hirvió la sangre. Marcó a su asistente para quejarse. Estuvo a punto de sacar la cartera y buscar la manera rápida, pero se detuvo. Miró alrededor. Vio a una madre joven meciendo a un bebé con fiebre, a un anciano que había llevado a su esposa en silla de ruedas y le sostenía un vaso de agua con las 2 manos temblorosas, a una familia entera compartiendo una torta en un banco. Vio por primera vez de cerca el mundo del que venía Renata, el mundo donde la gente se cuidaba entre sí sin cobrar, con paciencia, con presencia, con lo poco que tenía, y entendió, parado en ese pasillo, que él había tenido siempre tanto dinero que nunca había necesitado aprender a dar lo único que de verdad no cuesta nada y lo vale todo: el tiempo, la espera, el estar. Guardó el teléfono, se quedó las 2 horas, y cuando por fin atendieron a su mamá, salió de ahí sintiéndose, contra toda lógica, más rico que nunca. El día de la biopsia de la mamá de Renata llegó una mañana gris de octubre. Habían hecho las cosas a su manera, esperando su turno, en el hospital público que les tocaba, con el miedo a cuestas que Renata había defendido con tanta rabia. Renata había pedido el día en el trabajo para acompañar a su mamá, y estaba sentada en una sala de espera de sillas de plástico atornilladas al piso, bajo una luz blanca que hacía a todos verse más cansados, sosteniéndole la mano a su madre mientras esperaban a que la llamaran. Estaba aterrada y no lo demostraba porque era la fuerte, porque siempre le tocaba ser la fuerte, y a veces ser la fuerte es la forma más solitaria de tener miedo. Fue entonces cuando levantó la vista y lo vio. Antonio estaba parado en la entrada de la sala de espera sin traje. Traía un suéter común, unos jeans, unos tenis, ropa en la que Renata no lo había visto nunca, ropa de persona y no de Sáenz. No traía flores, no traía sobres, no traía nada en las manos salvo 2 cafés de máquina, de esos aguados de hospital, uno en cada mano. No venía a hacerse cargo, no había hablado con ningún director, no había reservado ninguna habitación, no había movido un solo hilo de los muchos que podía mover. Simplemente había averiguado el día y la hora. Eso sí, con la terquedad de siempre, había pedido el día libre en su empresa como cualquier hijo pide permiso, y había ido hasta ahí a sentarse en una silla de plástico a esperar, como esperaba todo el mundo. A acompañar. Nada más a acompañar. Renata se quedó mirándolo sin saber qué sentir, con el corazón hecho un nudo. Él avanzó despacio, inseguro, temiendo que ella lo corriera, y se detuvo a un par de metros. «No vine a arreglar nada», dijo, y la voz le salió baja sin la seguridad de costumbre. «No moví nada, no pagué nada, no llamé a nadie, te lo juro. Solo no quería que estuvieras aquí sin alguien que estuviera aquí por ti. Tú siempre eres la que acompaña. Pensé que hoy alguien debería acompañarte a ti». Le extendió uno de los cafés. «Está horrible, lo probé, sabe a cartón, pero es lo que hay». Y ahí, en esa frase tonta sobre el café malo, en ese gesto mínimo de haberse sentado a esperar en vez de comprar la salida, Renata reconoció al hombre distinto que había empezado a ver semanas atrás, antes de que él mismo lo echara a perder.
La mamá de Renata, que había oído todo, miró a su hija con una ceja levantada y una media sonrisa cómplice, y le dio un empujoncito suave con el codo, como diciéndole: «Agarra el café, mija». Renata lo agarró. No dijo gracias, no dijo nada, pero lo agarró, y ese solo gesto hizo que a Antonio se le soltara un aire que llevaba semanas conteniendo. Se sentó en la silla de al lado, dejando una prudente distancia, y se quedó ahí, en silencio, esperando con ellas. No trató de llenar el silencio con palabras, no prometió que todo iba a salir bien, porque había aprendido que esa promesa no le tocaba a él hacerla. Nada más estuvo. Cuando llamaron a la mamá de Renata para pasar, las dos mujeres se levantaron, y antes de entrar, la señora se volvió hacia Antonio y le dijo, con la sabiduría sencilla de quien ha vivido bastante: «Cuídemela mientras no estoy, joven, que ésta se hace la muy fuerte pero por dentro está temblando». Y desapareció tras la puerta, dejándolos solos en la sala. Los minutos de espera fueron largos. Renata se abrazaba las rodillas en la silla, con la mirada fija en la puerta por donde había entrado su mamá, y Antonio, a su lado, resistía con todas sus fuerzas la vieja tentación de decir algo que arreglara el momento, de proponer un mejor hospital, de recordarle que él conocía a los mejores oncólogos del país. Se mordió la lengua, se quedó. Pensó mientras esperaba, en su padre muerto en el sillón, en todas las tardes que no se sentó a esperar nada con nadie, porque siempre había algo más importante, algún negocio, alguna llamada, y por primera vez sintió que estar ahí, quieto, sin hacer nada útil salvo acompañar, era la cosa más importante que había hecho en años. Y al rato, muy despacio, sin planearlo, hizo lo único que sí podía ofrecer sin comprarlo. Estiró la mano y la puso abierta sobre la silla de plástico, entre los dos, sin tomarla de ella, sin forzar nada, nada más ofreciéndola por si acaso, un ofrecimiento callado. Y Renata, después de un rato larguísimo en que él ya daba el gesto por rechazado, sin dejar de mirar la puerta, sin decir una palabra, deslizó su mano y la puso sobre la de él. No fue un perdón. Fue algo más frágil y más hondo que un perdón. Fue dejar de estar sola en el miedo. Se quedaron así, tomados de la mano en una sala de hospital público bajo una luz blanca horrible, dos personas de dos mundos que nunca debieron cruzarse, esperando juntos una noticia que ninguno de los dos podía comprar ni cambiar, y por primera vez, Antonio entendió con todo el cuerpo y no solo con la cabeza lo que Renata había tratado de enseñarle desde el principio, que amar a alguien no es quitarle el miedo, es tener el miedo con él. Cuando la mamá de Renata salió casi una hora después, traía la cara de quien todavía no sabe nada definitivo, pero ha sido tratada con dignidad. «Ya tomaron la muestra», dijo. «Ahora a esperar los resultados». La doctora fue muy amable. Dijo que en la mayoría de los casos, como el mío, no es nada malo, pero que hay que confirmar. Renata se levantó a abrazarla, y por encima del hombro de su madre buscó los ojos de Antonio. Y en esa mirada había algo que semanas atrás parecía imposible: una tregua. Los tres salieron juntos del hospital a la mañana gris, y Antonio, que tenía el auto ahí, no ofreció llevarlas en él con ninguna pompa. Simplemente preguntó tímido si querían que las acercara a su casa, y cuando la mamá de Renata dijo que sí, que le dolían las piernas, él manejó con un cuidado nuevo y en el camino escuchó a la señora contar anécdotas de cuando Renata era niña, y se rió de verdad, y Renata, desde el asiento de atrás, lo veía reír por el espejo y sentía cómo, muy a su pesar, el muro que había vuelto a levantar contra él empezaba otra vez a agrietarse. Los dejó en la puerta del edificio pequeño del otro lado de la ciudad. La mamá subió primero, dando las gracias, y Renata se quedó un momento en la banqueta con Antonio, los dos de pie sin saber cómo despedirse. «Gracias por hoy», dijo ella al fin, y esta vez la palabra no le costó. Por no traer la chequera». Antonio sonrió con una tristeza mansa. «Estoy aprendiendo. Voy tarde, pero voy». Repitió sin darse cuenta las mismas palabras que le había dicho la primera vez en la base, solo que ahora las dos sabían que eran ciertas. Se quedaron un segundo más de lo necesario, con esa cercanía peligrosa de nuevo entre ellos, y Renata, que tenía 1000 razones para dar media vuelta y subir, no las usó ninguna. «Todavía no confío del todo en ti», le advirtió, en voz baja, mirándolo a los ojos. «Está bien», dijo Antonio. «No te pido que confíes de golpe.
Te pido nada más que me dejes seguir demostrándote que puedo ser el que viste, y no el del sobre. Renata lo pensó un instante, que a él se le hizo eterno. Luego asintió, apenas, casi imperceptiblemente, y subió al edificio sin decir más. Pero antes de que la puerta se cerrara del todo, se asomó de vuelta y le dijo con una media sonrisa que le devolvió a Antonio el alma al cuerpo. El café sí estaba horrible. Y desapareció escaleras arriba, dejándolo en la banqueta con una sonrisa idiota, sabiendo que no había ganado nada todavía, pero que por primera vez estaba jugando el juego correcto. Los días que siguieron a la biopsia fueron de espera, y Antonio, que toda su vida había odiado esperar, aprendió a hacerlo del único modo que servía, al lado de Renata. No la presionó, no la llenó de mensajes, no intentó comprar el tiempo para que corriera más rápido. Simplemente estuvo disponible, ligero, sin exigir nada. Le mandaba en las mañanas una foto boba de lo que estaba desayunando, y ella respondía con un «Otra vez huevos, ¿cómo te cuidas?», y en esas tonterías diarias se les fue armando de nuevo, ladrillo por ladrillo, la confianza que él había tirado con una sola llamada. Pasaba a ver a Carmen igual que siempre, y muchas tardes Renata coincidía ahí, y los tres comían juntos como si la ruptura no hubiera existido, salvo por una prudencia nueva entre ellos dos, un cuidado de manos que no se atreven todavía a tocarse, pero que ya no quieren estar en otro lado. Carmen los observaba desde la cabecera de la mesa, con la paciencia de quien sabe esperar el fruto de un árbol, que ella misma ayudó a sembrar, y no decía nada, porque las cosas del corazón, como el mole, se echan a perder si uno las apura. La llamada del hospital llegó un jueves por la tarde. Renata estaba en casa de Carmen cuando le sonó el teléfono, y al ver el número del hospital se le fue el color de la cara. Se levantó de la mesa y contestó en el pasillo, con la espalda pegada a la pared, y Antonio y Carmen se quedaron en un silencio tenso, mirándola desde lejos, sin atreverse ni a respirar. La vieron escuchar, asentir, llevarse una mano a la boca y luego doblarse un poco, como si le hubieran quitado de golpe un peso que llevaba cargando tantas semanas que ya se le había vuelto parte del cuerpo. Cuando colgó y se volvió hacia ellos, tenía la cara mojada, pero era otra clase de lágrimas. «Que es benigno», dijo con la voz rota de puro alivio. «No es nada malo, mi mamá está bien, está bien». Y se quebró ahí, de pie en el pasillo, soltando por fin todo el miedo que había guardado por ser la fuerte, y Antonio cruzó la habitación sin pensarlo y la abrazó. Y esta vez ella no dio el paso atrás. Se dejó abrazar, hundió la cara en su pecho y lloró de alivio, y él la sostuvo con las dos manos, sin decir «yo te lo dije», sin decir «conmigo habría sido más rápido», sin decir nada, nada más sosteniéndola, que era lo único que ella siempre le había pedido y lo único que él no había sabido dar hasta ese momento. Se quedaron así un rato largo, y cuando Renata levantó la cara, la tenía a un palmo de la de él, y ya no hubo ningún paso atrás que dar. Fue ella quien acortó la distancia esta vez, quien lo besó primero, con los ojos todavía húmedos y una sonrisa temblorosa entre medio, y Antonio la besó de vuelta como si llevara toda la vida esperando que alguien lo quisiera sin cobrarle ni pedirle nada, que era exactamente lo que estaba pasando. Desde la mesa, Carmen soltó una risa bajita, se limpió una lágrima traicionera con la servilleta y murmuró para sí misma, mirando hacia arriba como quien le habla a alguien que ya no está. «¿Ya viste, viejo?». Al fin el muchacho aprendió, y aunque no hubo respuesta, la casa entera, por primera vez en 3 años, se sintió llena. Esa noche, ya tarde, sentados los dos solos en los escalones de la entrada mientras Carmen dormía, hablaron de verdad, sin miedo. Renata le dijo lo que le había costado tanto admitir, que se había enamorado de él contra todo su sentido común, que había pasado años protegiéndose de hombres como él y que él había resultado ser, al final, lo contrario de lo que ella temía. No un hombre que compraba a la gente, sino uno que estaba aprendiendo, a golpes y a destiempo, a quedarse. «Pero necesito decírtelo claro una sola vez», le advirtió, tomándole la cara con las dos manos. «Y ya no lo vuelvo a repetir. Si algún día se te ocurre volver a resolverme la vida a mis espaldas, a comprarme un problema para no tener que acompañarme en él, se acabó. No porque no te quiera, porque te quiero demasiado para dejar que me quieras del modo equivocado». Antonio asintió serio y le contestó con la única promesa que sabía que sí podía cumplir.
No te voy a comprar nada que puedas necesitar que yo te dé gratis, ni tu tranquilidad, ni tu perdón, ni tu tiempo. Todo eso te lo voy a ganar, no a pagar. Y lo demás, lo que sí se compra, le sonrió con una honestidad nueva que a ella le encantó. Lo voy a usar para lo que tú me digas, cuando tú me digas, y ni un peso antes. Renata se rió. Ay, Sáenz, vas aprendiendo. Voy tarde, dijo él. Pero voy, terminó ella, y volvieron a besarse bajo la luz amarilla del zaguán. Antonio cumplió su palabra de un modo que a Renata la desarmó por completo. No la llenó de regalos ni intentó sacarla de su vida para meterla en la suya. Al contrario, fue él quien empezó a entrar en la de ella con humildad en sus términos. Una mañana apareció en la base de urgencias, otra vez sin traje, y les preguntó a los compañeros de Renata, sombrero en mano, si podía ayudar en algo que no fuera dinero, y terminó pasando sábados enteros ayudando a lavar unidades, cargando cajas de material, aprendiendo a tomar la presión, escuchando las historias de esos hombres y mujeres que se ganaban la vida levantando a desconocidos del suelo. Los primeros días lo miraron con recelo, el rico jugando a ser pobre, pero Antonio aguantó las burlas y las pruebas sin ofenderse, se ganó a pulso el lugar, y para el mes ya era el Toño, que llevaba tortas para todos en los turnos largos y al que le confiaban el chisme de la base. Con su dinero, eso sí, hizo una sola cosa, y la hizo bien hablándolo antes con Renata y con administración hasta el último detalle. Montó un fondo, sin su nombre en ninguna parte, para que ninguna familia de esa colonia tuviera que vender lo que tenía para pagar una emergencia, como le había pasado a Renata con su papá. Lo llamó, a propuesta de Carmen, el fondo de la mano que se agarra, y nadie fuera de ellos tres supo nunca quién lo había puesto, que era exactamente como Antonio quería que fuera. Doña Carmen floreció como una planta a la que por fin riegan. Con su hijo de vuelta, y una nuera del alma metida en la cocina de su casa, enseñándole recetas de barrio, la mujer que se asomaba a la ventana a mirar una calle a la que no la dejaban bajar, volvió a bajar a la calle y a reírse fuerte, y a mandonear con cariño, y una tarde hasta cruzó el portón para llevarle personalmente un plato de mole a don Fidel, el jardinero de enfrente, a quien nunca había dejado de agradecerle en el alma que la hubiera sostenido aquel día en la banqueta. El viejo, conmovido, se quitó el sombrero y le dijo que no era nada, que cualquiera, y Carmen le contestó que no, que cualquiera no, que él sí, y desde entonces los dos ancianos platicaban de las plantas por encima de la reja cada mañana, y la casa grande de la esquina, que durante años había sido una caja cerrada y silenciosa, dejó las cortinas abiertas y el portón, a veces, hasta sin llave. Renata y Antonio se casaron un año después, no en un salón imposible ni con una lista de invitados de apellidos importantes, sino en el patio de la casa de Carmen, bajo las jacarandas de la calle, que para entonces estaban en flor, con las sillas prestadas de la base de urgencias y la birria de la fonda de barrio que a Antonio le había gustado tanto la primera vez. La mamá de Renata, sana y entera, lloró del principio al fin. Los compañeros paramédicos llegaron con la ambulancia estacionada afuera por si acaso, bromearon, y don Fidel, de traje por primera vez en años, entregó del brazo a la novia porque Renata se lo había pedido en memoria de su padre y del día en que un desconocido cualquiera había sido para su familia el principio de todo. Cuando llegó el momento de las promesas, Antonio, que en su vida había titubeado firmando contratos millonarios, tembló como una hoja y dijo, mirando a Renata a los ojos frente a todos, «Yo tenía de todo y no tenía nada, y llegaste tú, que no querías nada de mí, y me lo diste todo. Me enseñaste que lo único que de verdad vale en esta vida no se compra, se regala, y que se regala quedándose. Yo me quiero quedar contigo todos los días que me toquen, aunque llegue tarde, como siempre. Pero llego, y ya no me voy». Renata, llorando y riendo al mismo tiempo, le tomó la cara con las dos manos, como había aprendido a hacer, y le contestó lo que llevaba meses guardando. «Yo me pasé la vida cuidando a todo el mundo y jurando que a mí no me hacía falta que me cuidaran. Y llegaste tú con tus cafés horribles a sentarte a esperar conmigo. Y me di cuenta de que sí me hacía falta, que me hacía muchísima falta y que nada más no lo sabía. Tú no me quitaste el miedo, Antonio. Te quedaste a tenerlo conmigo.
Eso es lo que yo estaba esperando desde siempre sin saber ponerle nombre. Se le quebró la voz. Así que sí, me quiero quedar contigo. Aunque llegues tarde, aunque te tenga que enseñar 1000 veces, me quedo. Y luego, porque era ella, se limpió las lágrimas de un manotazo y agregó arrancándole una carcajada a todos. Y ni se te ocurra pagar la cuenta hoy. Esta la pusimos entre todos. La risa estalló bajo las jacarandas, y mientras se besaban, una lluvia suave de flores moradas empezó a caer sobre ellos, sobre Carmen que aplaudía con lágrimas, sobre don Fidel que se sonaba la nariz, sobre la mamá de Renata, sobre los paramédicos, sobre toda esa familia rara y hermosa que se había armado a partir de una caída en una banqueta y de una mano que se negó a soltar. Y esa mano, la de Renata, la que aquella mañana había sostenido a una desconocida sin saber quién era y sin querer cobrar por hacerlo, ya no soltó nunca más la de Antonio, ni la de él a la de ella, porque los dos habían aprendido por fin, cada uno a su modo, la única lección que importaba, que hay cosas que no se pagan, que solo se cuidan y que se cuidan quedándose para siempre.